Bienvenidos a Revolución Bíblica, el lugar donde exploramos las enseñanzas profundas de la palabra de Dios y desafiamos las ideas preconcebidas sobre nuestra fe. Hoy tenemos un tema que ha sido objeto de debate durante siglos y que muchos se han cuestionado. ¿Se puede perder la salvación? Este es un tema que, al tocarlo, puede despertar dudas, pero también una profunda convicción. En este video, vamos a adentrarnos en las Escrituras para revelar lo que realmente dice la Biblia sobre la seguridad eterna del creyente. Si alguna vez te has preguntado si es posible perder lo que Cristo ha ganado para ti, este video es para ti. Te invito a que te suscribas a Revolución Bíblica y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros estudios profundos. Además, si este tema te hace reflexionar, compártelo con amigos y familiares para que podamos crecer juntos en la fe. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Tú crees que la salvación es irreversible o que podría perderse? Déjanos tu opinión en los comentarios y hablemos juntos sobre este importante aspecto de nuestra fe. No olvides darle like si te ha gustado este estudio y seguirnos para más contenido transformador. Comencemos esta revolución bíblica. La pregunta de si la salvación se puede perder ha sido una de las más debatidas en la historia de la Iglesia. Para comprender profundamente este asunto, es fundamental entender el contexto bíblico, teológico y los testimonios de los padres de la Iglesia que han iluminado esta cuestión a lo largo de los siglos. En este estudio, exploraremos las Escrituras y los comentarios de teólogos y padres de la Iglesia que nos proporcionan una visión clara sobre la seguridad eterna del creyente. 1. La salvación como un don irrevocable de Dios. En primer lugar, debemos abordar el punto clave de la salvación. Es un don de Dios, no algo que el ser humano pueda ganar por sus propios méritos. La Escritura es clara en cuanto a que la salvación es por gracia, no por obras. En Efesios 2, 8-9, el apóstol Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Este pasaje es fundamental, pues deja en claro que la salvación no depende de nuestra capacidad de mantenerla, sino del favor de Dios. Los comentaristas bíblicos también afirman este principio. El teólogo Juan Calvino, en su obra Institución de la Religión Cristiana, señala que la salvación es un acto soberano de Dios que no depende de las acciones humanas. Así, el creyente no puede perder lo que ha recibido como un regalo inmerecido. 2. El carácter eterno de la salvación. El carácter eterno de la salvación también es un tema ampliamente enseñado en las Escrituras. Jesús mismo habló de la seguridad del creyente en sus enseñanzas. En Juan 10, 28-29, dijo: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre». Aquí, Jesús garantiza que los que le siguen están bajo su protección divina y que nadie podrá arrebatarles la salvación. Este principio también se encuentra en los escritos de los padres de la Iglesia. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, refuerza la idea de que el creyente que ha sido verdaderamente transformado por la gracia de Dios no puede perder la salvación, ya que es un acto irreversible del amor divino. Según Agustín, el que es verdaderamente salvo permanece en la gracia de Dios hasta el fin. Es importante destacar que el uso de la palabra eterno en las Escrituras resalta la permanencia y la seguridad de la salvación. La vida eterna no es algo transitorio ni condicionado a las circunstancias, sino que es un estado que comienza con la fe y continúa de manera inquebrantable. Conclusión de la página 1/5. En esta primera parte de nuestro estudio, hemos comenzado a ver la clara enseñanza bíblica de que la salvación es un regalo inmerecido, otorgado por Dios de manera irrevocable. Hemos citado las Escrituras que afirman la seguridad eterna de los creyentes y hemos citado a padres de la Iglesia y teólogos que refuerzan este entendimiento. En la próxima página, profundizaremos en la naturaleza del pacto eterno y en cómo el testimonio de la Escritura asegura la certeza de la salvación. 3. El pacto eterno de Dios con su pueblo. El concepto del pacto es central en la Biblia y juega un papel clave en la seguridad de la salvación. A lo largo de las Escrituras, Dios hace pactos con su pueblo, y cada uno de estos pactos refleja la fidelidad divina. En el Antiguo Testamento, el pacto con Israel es un ejemplo de este compromiso inquebrantable de Dios. Sin embargo, el pacto que Cristo establece en el Nuevo Testamento es aún más fuerte y seguro. En Hebreos 13, 20-21, se describe a Cristo como el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Este pacto eterno, sellado con la sangre de Cristo, es irrevocable.
No depende de la fidelidad humana, sino de la fidelidad de Dios mismo. El teólogo Thomas Schreiner, en su comentario sobre Hebreos, señala que este pacto no puede ser roto por el ser humano, ya que es Dios quien lo ha establecido y Él es fiel para cumplirlo. El apóstol Pablo también habla de este pacto en Romanos 8, 38-39, donde afirma que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí, Pablo expresa la seguridad de que nada puede romper la relación establecida por Dios con sus hijos. 4. La obra de Cristo en la salvación. La salvación se basa completamente en la obra redentora de Cristo. Al morir en la cruz, Jesús no solo perdonó nuestros pecados, sino que también garantizó nuestra salvación de manera completa y definitiva. En Juan 7:30, cuando Jesús dijo consumado es, estaba declarando que la obra de redención estaba terminada y que, por lo tanto, el creyente no necesita agregar nada a su salvación. La declaración de Jesús tiene un gran significado teológico. Los comentaristas bíblicos, como el teólogo alemán Rudolf Bultmann, afirman que con estas palabras, Jesús aseguró la eficacia de su sacrificio, estableciendo que el perdón de los pecados y la salvación de aquellos que creen en él son definitivos. La obra de Cristo es suficiente para asegurar la salvación, y no hay nada que el ser humano pueda hacer para añadir a esta obra. 5. La seguridad en las promesas de Dios. A lo largo de las Escrituras, Dios hace numerosas promesas sobre la seguridad de aquellos que han sido salvos. En 2 Corintios 1:22, Pablo escribe que Dios ha sellado a los creyentes y les ha dado su Espíritu como garantía de su salvación. Este sello es una evidencia de que los creyentes son propiedad de Dios y que no podrán perder su salvación. San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, también enseña en su obra contra las herejías que aquellos que son sellados por el Espíritu Santo son protegidos y guardados por Dios. Ireneo sostiene que el Espíritu no abandona a los creyentes, sino que los sostiene hasta el final. Esta enseñanza refleja la seguridad de la salvación que es una constante en las Escrituras. Conclusión de la página 2/5. En esta sección, hemos explorado el pacto eterno que Dios ha establecido con su pueblo, un pacto que asegura la salvación de los creyentes. También hemos visto cómo la obra de Cristo en la cruz asegura nuestra salvación, y cómo las promesas de Dios nos dan la seguridad de que, como creyentes, no podemos perder lo que Él ha comenzado en nosotros. En la próxima página, continuaremos con una discusión sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente y cómo esto también garantiza la seguridad de nuestra salvación. 6. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Uno de los aspectos más poderosos de la seguridad de la salvación es la presencia continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Jesús mismo prometió el envío del Espíritu Santo para que habite en sus seguidores y los guíe en todo momento. En Juan 14, 16-17, Jesús dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Esta promesa establece la presencia continua de Dios con sus hijos, un factor crucial para entender por qué la salvación es segura e inquebrantable. El apóstol Pablo también enfatiza este punto en Efesios 1, 13-14, donde afirma que el Espíritu Santo es el sello de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El sello del Espíritu no solo es una garantía de la salvación, sino que también asegura que el creyente será guardado hasta el día final, cuando se complete la redención. En palabras del teólogo John Stott, este sello es una prenda de nuestra herencia eterna, que no puede ser anulada por nada. Además, el Espíritu Santo no solo garantiza la salvación, sino que también capacita al creyente para vivir conforme a la voluntad de Dios. En Romanos 8, 9, Pablo escribe, «Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros». Esta transformación interna, causada por la presencia del Espíritu, es otra razón por la cual el creyente no puede perder la salvación, ya que el mismo Dios que inicia la obra en nosotros es el que la lleva a cabo hasta su culminación. 7. La fidelidad de Dios para completar la obra. Otro argumento importante a favor de la seguridad de la salvación es la fidelidad de Dios para completar la obra que ha comenzado en el creyente. En Filipenses 1, 6, Pablo dice, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Esta promesa no solo asegura que Dios inicie la salvación en nosotros, sino que también garantiza que Él la completará.
Los comentaristas bíblicos han señalado que la salvación es obra de Dios de principio a fin. El teólogo Charles Spurgeon, en su famoso sermón sobre este pasaje, subraya que si nuestra salvación dependiera de nosotros, estaríamos condenados. Pero dado que es Dios quien la lleva a cabo, podemos estar seguros de que se completará. La fidelidad de Dios es la base sobre la cual descansamos, y este fundamento no puede ser sacudido. La Escritura también enseña que la salvación es segura no por nuestra fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. En 2 Timoteo 2:13, Pablo afirma: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí, Pablo nos recuerda que, aunque nuestra fidelidad sea inconstante, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Esta seguridad nos permite descansar tranquilos, sabiendo que nuestro destino eterno está asegurado por el Dios que nunca falla. 8. Los versículos difíciles y su interpretación. A lo largo de la historia, han existido algunos versículos que parecen sugerir que es posible perder la salvación. Pasajes como Hebreos 6, 4-6, donde se habla de aquellos que, una vez fueron iluminados y luego caen, han sido interpretados de manera diferente por algunos. Sin embargo, un examen más profundo muestra que estos versículos no están hablando de verdaderos creyentes que pierden la salvación, sino de aquellos que solo exteriormente parecen ser parte de la comunidad cristiana, pero que nunca experimentaron una transformación real. El teólogo John MacArthur, en su comentario sobre Hebreos, explica que este pasaje no describe una caída de los verdaderos creyentes, sino que se refiere a personas que, al parecer, han sido iluminadas, pero nunca llegaron a una verdadera relación con Cristo. Este tipo de interpretaciones debe ser tomado en cuenta para evitar caer en la idea de que un verdadero hijo de Dios puede perder su salvación. Conclusión de la página 3/5. En esta sección, hemos explorado el papel del Espíritu Santo en la seguridad de nuestra salvación, así como la fidelidad de Dios para completar la obra que ha comenzado en nosotros. Hemos visto cómo el Espíritu nos garantiza nuestra herencia y nos transforma, asegurando que la salvación es un acto irrevocable. En la próxima página, abordaremos el tema de las advertencias bíblicas y cómo éstas se alinean con la certeza de nuestra salvación, mostrando que las Escrituras no nos llaman a vivir con temor de perder lo que Dios nos ha dado. 9. Las advertencias bíblicas y la seguridad de la salvación. Es cierto que en la Biblia encontramos varias advertencias para los creyentes, y estas pueden generar dudas sobre la seguridad de la salvación. Pasajes como Mateo 7, 21-23, donde Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, son ejemplos de advertencias que pueden parecer indicar que es posible perder la salvación. Sin embargo, estas advertencias no deben interpretarse como un riesgo para la seguridad eterna del creyente genuino, sino como una exhortación para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El teólogo R.C. Sproul, en su obra La Santificación, El camino hacia la perfección cristiana, explica que las advertencias bíblicas están dirigidas a aquellos que solo tienen una fe superficial, es decir, aquellos que profesan ser cristianos, pero no han experimentado un cambio genuino en su vida. Es importante entender que las advertencias en la Biblia no son contradictorias con la enseñanza de la seguridad de la salvación, sino que sirven para mantener a los creyentes vigilantes y comprometidos con su fe. Estas advertencias nos llaman a perseverar en la fe, pero no nos dejan en un estado de incertidumbre. En 1 Corintios 10:12, Pablo advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este pasaje nos recuerda que debemos estar alertas y vivir con temor reverente, pero también nos anima a confiar en la obra de Cristo y el poder del Espíritu Santo para mantenernos firmes en la fe. Las advertencias en la Escritura tienen un propósito pedagógico, no son una señal de que la salvación se puede perder, sino una invitación a una vida fiel. 10. El ejemplo de los héroes de la fe. La Escritura también nos ofrece numerosos ejemplos de personajes que, a pesar de sus fallos y debilidades, permanecieron bajo la gracia de Dios. En Hebreos 11, la galería de los héroes de la fe nos muestra cómo personas como Abraham, Moisés y David, a pesar de sus errores y pecados, perseveraron en su fe y fueron guardados por Dios hasta el final. Estos ejemplos nos recuerdan que la seguridad de la salvación no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Dios. En 1 Pedro 1:5, Pedro dice que los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, lista para ser revelada en el último tiempo. Este versículo nos muestra que, aunque los creyentes enfrentan tentaciones y dificultades, son guardados por el poder divino. La gracia de Dios no solo nos salva, sino que también nos sostiene hasta el final. 11.
La bendición de la seguridad en la salvación. La certeza de que no podemos perder nuestra salvación es una fuente de gran consuelo y esperanza para el creyente. El apóstol Pablo, en Romanos 8:1, nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que, aunque podamos fallar y caer, nuestra salvación está asegurada por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La seguridad de nuestra salvación nos permite vivir con valentía y gozo, sabiendo que nuestra relación con Dios no está sujeta a los altibajos de nuestras propias acciones. La seguridad de la salvación también nos da una motivación poderosa para vivir una vida de obediencia. Como lo expresa el teólogo Jonathan Edwards, la gracia de Dios no solo asegura nuestra salvación, sino que también nos capacita para vivir según su voluntad, no por temor, sino por agradecimiento y amor a Dios. La seguridad de nuestra posición en Cristo nos motiva a vivir con integridad y fidelidad, sabiendo que somos custodios de un tesoro que no se puede perder. Conclusión de la página 4/5. En esta sección, hemos explorado cómo las advertencias bíblicas no contradicen la seguridad de la salvación, sino que nos motivan a vivir fielmente en respuesta a la gracia de Dios. Además, hemos visto cómo los ejemplos de los héroes de la fe nos muestran que la salvación no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad divina. La seguridad en la salvación es una bendición que nos trae paz y esperanza y nos impulsa a vivir para la gloria de Dios. En la última página de este estudio, cerraremos con una reflexión final sobre la seguridad de la salvación y cómo vivir en su plenitud. 12. La salvación y la perseverancia en la fe. Uno de los temas más relevantes cuando hablamos de la seguridad de la salvación es la perseverancia en la fe. La Escritura nos llama a perseverar hasta el fin, pero también nos asegura que nuestra perseverancia es resultado del poder de Dios obrando en nosotros. Jesús mismo habló de la perseverancia en Mateo 12:13, diciendo, «Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo». Sin embargo, este versículo no significa que la salvación dependa de nuestra capacidad de mantenerla, sino que la perseverancia es la evidencia de la verdadera fe que Dios ha depositado en nosotros. En Filipenses 2:13, Pablo nos recuerda que Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, la perseverancia de la fe no es un esfuerzo humano, sino una obra continua de Dios en el creyente. Esta perseverancia es un testimonio del poder y la fidelidad de Dios, que garantiza que aquellos que han sido salvos por gracia seguirán en la fe hasta el final. El apóstol Pedro también señala en 2 Pedro 1:10 que por esto, hermanos, procurad más firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. La seguridad de nuestra salvación no debe llevarnos a la complacencia, sino a un esfuerzo continuo por vivir de acuerdo con la vocación a la que hemos sido llamados. La perseverancia es una señal de que Dios está obrando en nosotros y que su gracia nos mantendrá firmes hasta el final. 13. La gloria futura de la salvación. La salvación no solo es segura en el presente, sino que está asegurada para el futuro. En Romanos 8:30, Pablo nos enseña que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Este versículo muestra la seguridad no solo de la justificación presente, sino de la glorificación futura, cuando seremos transformados completamente y recibiremos nuestra herencia eterna en Cristo. La gloria futura es un tema constante en la Escritura. En 1 Pedro 1:4, Pedro habla de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia es segura y eterna, y nuestra salvación culminará en la plenitud de la gloria de Dios, un estado de perfecta comunión con Él. Esta esperanza nos da una razón para vivir con gozo y esperanza, incluso en medio de las dificultades presentes. 14. Vivir en la certeza de nuestra salvación. Finalmente, vivir en la certeza de nuestra salvación no solo es una fuente de consuelo, sino también de motivación para vivir una vida transformada. El conocimiento de que no podemos perder nuestra salvación nos libera de la ansiedad y nos lleva a vivir en gratitud y obediencia. La certeza de nuestra salvación nos permite confiar plenamente en Dios, sin temor a que algo nos pueda separar de su amor. La Escritura nos llama a vivir con la esperanza de la gloria que nos espera, a ser fieles en nuestras obras y a descansar en la obra terminada de Cristo. Como nos enseña el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7-8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Esta es la promesa para todos los que creen en Cristo. La corona de justicia, que es nuestra salvación eterna, es un don de Dios que no puede ser arrebatado. Conclusión final.
La salvación no se puede perder porque es un don soberano de Dios, garantizado por la obra de Cristo, sellado por el Espíritu Santo y asegurado por la fidelidad de Dios. Las Escrituras nos aseguran que, aunque podamos enfrentar pruebas y dificultades, nuestra posición en Cristo es segura. Vivir en la certeza de nuestra salvación nos da paz, nos fortalece para perseverar en la fe y nos motiva a vivir para la gloria de Dios. En última instancia, nuestra salvación es la obra de Dios desde el principio hasta el fin, y nada ni nadie puede separarnos de su amor.